bien, ya estamos de regreso en Presencia Nacional. Vamos a tocar a esta hora de la mañana el tema del informe de la Comisión de la Verdad, Jorge, que además hay un aplazamiento para la fecha de entrega de este informe final, y para ello tenemos la presencia del congresista Javier Díaz-Canseco. Bienvenido, presencia. Muchas gracias. Buenos días. Se ha mostrado pues esta decisión, en todo caso, de postergar la presentación que estaba prevista para el 28 de este mes, al parecer unos días más, no más, porque probablemente sería el 2 de septiembre la fecha de la entrega del informe final de los comisionados de la Comisión de la Verdad. Bueno, yo personalmente he expresado mi discrepancia pública frente a este hecho, porque yo creo que es evidente que hay en el país una campaña orquestada en la que están interviniendo elementos de la Marina de Guerra del Perú, que tienen voceros políticos en personas como el señor Rey, el señor Barba, el señor González, que salió elegido en la lista del exministro Boloña, y que evidencian la presencia fujimorista y montesinista al interior de las Fuerzas Armadas en la lógica de pretender desprestigiar la Comisión de la Verdad. Y creo que al postergar su informe, la Comisión de la Verdad lo que está haciendo es seguir dándole aire a una campaña de desprestigio en la que todos discuten sobre lo que va a decir, lo que diría, lo que estaría en el informe, un conjunto de supuestos, en lugar de que el país discuta sobre el contenido del informe. Lo que han dicho, digamos, al interior de la comisión, Jorge, quisiera compartir contigo, por supuesto, y con nuestros televidentes y oyentes, es que se referiría a la visita del presidente de Brasil próximamente a nuestro país. Sin embargo, hay quienes señalan que se ha solicitado esta postergación por las críticas, por la serie de petardos que le han caído a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Mire, yo creo que la visita del presidente Lula no tiene nada que ver con el tema. Señalan que tendría que digamos, coincidir con la agenda del Ejecutivo, ¿no? Bueno, pero la agenda del Ejecutivo es que el presidente Lula viene el 24 en la tarde y se ve el 25 en la noche. No veo qué relación tiene con el que el día 28 se presente el informe. El otro tema es que coincide con la marcha de la bandera de Tacna el día 28. Pero es un asunto que debieron haber pensado oportunamente. Yo creo que no es un momento de seguir estirando, y creo que el país va a entender con el informe de la Comisión de la Verdad una circunstancia que ha sido muy dolorosa y muy difícil durante más de 20 años de violencia, y va a entender las responsabilidades que hay en el desarrollo de esa violencia, y va a poder identificar los responsables de esa violencia, que ha tenido como actor inicial y elemento que fomentó y promovió este desarrollo, sin duda, el accionar terrorista de Sendero Luminoso, pero que encontró otra contraparte que los Rey, los Barba, los González, y elementos también, en mi opinión, vinculados a otros partidos de oposición, como el Partido Aprista, han venido buscando ocultar, que es la acción violatoria de derechos humanos cometida por elementos de las propias fuerzas del orden del Perú. Yo no creo que los derechos humanos valen para unos y no valen para otros. No creo que actuar conforme a la ley es algo que deben hacer unos y que otros están permitidos a violentar. Y creo que cuando hay elementos de las fuerzas del orden vinculados a violaciones de derechos humanos, tienen que ser igualmente señalados, investigados, procesados, y tiene que haber justicia frente a aquellos que sufrieron esas violaciones. Ahora, congresista Díaz-Canseco, buenos días ante todo. Nadie en su sano juicio podría cuestionar el valor, la importancia de la Comisión de la Verdad, salvo que hayan intereses mezquinos de por medio, la importancia que ha tenido en América Latina para repensar, mirar hacia atrás en Argentina, en Chile, y recuperar el tiempo perdido y mirar esas sociedades hacia futuro con más optimismo es indudable. La pregunta, más que pregunta, reflexión sería: ¿qué errores cometió la Comisión de la Verdad en el Perú antes de emitir su informe? ¿No adelantaron juicios innecesarios probablemente? A ver, yo diría en primer lugar que la Comisión de la Verdad en el Perú es distinta casi a todas las que ha habido en el mundo, por dos razones. Primero, porque la mayor parte de las comisiones de la verdad, salvo la de Sudáfrica, se limitaron a presentar un informe sobre lo que ocurrió en el periodo de la violencia, pero no sometieron a la justicia a los responsables de esas violaciones. Es decir, presentaron un reporte
dijeron se han producido estos hechos de violencia y de violación de derechos humanos, pero no vamos a procesar. Un reporte de valor moral. Exacto. Y en muchas de las comisiones se terminó con lo que se llamó las leyes de punto final o leyes de amnistía. Es decir, se dijo, cerramos el tema y pretendemos olvidarlo. Lo que acaba de cambiar en Argentina, ¿no? Exactamente. Entonces lo que estamos viendo es que esas comisiones no cerraron el tema, porque como no se hizo justicia, la batalla ha continuado y 20 o 25 años después de esos hechos, en Chile, en Argentina, en El Salvador, en Guatemala, ¿no es cierto?, están reabriéndose heridas que no cerraron porque no hubo justicia, porque se cosió la herida con infección adentro. Ajá. Y entonces la herida no cerró y volvió a abrir. La Comisión Peruana tiene la peculiaridad de que no solamente presente el informe, sino que también tiene la autoridad para denunciar y poner a disposición de la Fiscalía y del Poder Judicial a aquellos de Sendero o de las fuerzas del orden, de los grupos terroristas o del aparato militar que encuentre vinculados a las violaciones de derechos humanos por asesinatos extrajudiciales, por secuestro y desaparición de personas, por torturas, por grupos paramilitares, etcétera. O sea, el informe final de la Comisión de Verdad es vinculante. Por supuesto, es un informe que le permite hacer denuncias ante el Poder Judicial. No es vinculante con el Ejecutivo porque no lo obliga al Ejecutivo a hacer todas las recomendaciones que la Comisión presente. Pero el presidente Toledo comprometió a hacer suyas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. O sea, formalmente no es vinculante, pero sus informes finales irán a Defensoría del Pueblo, que además van a producir acciones penales. Exactamente. Y políticamente, el presidente Toledo comprometió a hacer suyas las recomendaciones. Entonces, políticamente sí es vinculante, porque el presidente comprometió ese apoyo. Pero hay algo más, que en general la gente no recuerda. En marzo del año 2001, los entonces candidatos Fernando Olivera, Alan García Pérez, Alejandro Toledo Manrique y Lourdes Flores Nano, representada por Antero Flores Arauz, firmaron a convocatoria del obispo Bambarén, con presencia del presidente del Concilio Evangélico del Perú, de las iglesias evangélicas, y de la coordinadora de derechos humanos en ese entonces, Sofía Maher, hoy acusada de comunista, proterrorista, etcétera, por alguno de estos personajes, firmaron, así como firmó Toledo que no iba a privatizar gas en Arequipa, ¿no es cierto? Igualito, estos 4 personajes firmaron que apoyaban la conformación de una Comisión de la Verdad que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas por uno y otro sector, incluidas las fuerzas del orden, y que sus recomendaciones y planteamientos llevaran a la justicia a los responsables de estas violaciones. Entonces yo me digo hoy a mí mismo, es que para algunos políticos la firma del otro es obligatoria, pero la suya no. La firma del señor Alan García no vale. La firma del señor Antero Flores Arauz no vale. ¿Solo vale la firma de Toledo cuando él firma? No, pues, si queremos reglas, las reglas que sean comunes para todos. Ahora, congresista, estamos a la espera de este informe final, pero sin embargo en circunstancias en las que, lo volvemos a mencionar, hay denuncias gravísimas como la del señor Rafael Rey, la del señor José Barba Caballero, en el sentido de que habría tenido 3 veces la asistencia del señor García Sayán a la base naval del Callao. Estas cartas, manuscritos enviados al expresidente Valentín Paniagua, a la comisionada Sofía Maher, ¿no es cierto? Y al mismo señor García Sayán, quien a través del señor Yurliza e incluso él mismo habría ido a dar algunas respuestas a los senderistas, a la cúpula del sendero en la base naval del Callao. Es un tema, ¿qué opinión le merece en todo caso al respecto? Mire, en primer lugar yo estoy descubriendo que hay un sector que yo creía que no tenía voto y que tiene representantes hoy en el Perú. Yo no sabía que la Marina o elementos de la Marina tenían voceros políticos, porque es evidente... ¿En el Congreso? En el Congreso, por supuesto, porque es evidente que esas grabaciones salen de la gente que tiene el control del penal. Se trata de audios, efectivamente. ¿No es cierto? Y yo me pregunto, si la Marina graba en el penal las conversaciones del ministro o del secretario del ministerio con Abimael Guzmán, ¿no graba todas las conversaciones de Abimael Guzmán? ¿No graba todas las conversaciones de Polay? Entonces, ¿cómo es que es una coladera?
si la Marina tiene grabadas todas las conversaciones. Ellos formalmente dicen, nosotros no podemos revisar a los abogados, no podemos tener control de qué cosa hablan, porque ellos tienen derecho a conversar en privado. Pero las grabaciones que están haciendo públicas, Rey, Barba, la razón del señor Wolfenson, ¿no es cierto?, este hombre vinculado a la mafia de Montesinos, que hoy está detenido, ¿no?, que es el diario que ha impulsado esta campaña, revelan que la Marina lo graba todo. Entonces, si la Marina lo graba todo, la Marina sabe todo lo que conversan Abimael Guzmán, Polay, Perico de los Palotes, en el penal del Callao. Si yo sé lo que conversan y sé los planes que tienen, evidentemente puedo intervenir en ellos. Si no intervengo en ellos, es porque estoy dejando hacer. Ajá. Y si intervengo en ellos, entonces no hay tal coladera, porque estoy perfectamente informado de qué es lo que está ocurriendo. Bueno. Entonces, por un lado, nos dicen, es una coladera, les permiten reunirse y les permiten planificar, pero si están grabadas todas las conversaciones. Ahora, esta campaña, congresista Díaz Canseco, que evidentemente se está gestando desde diferentes frentes contra la Comisión de la Verdad, tiene un propósito, por lo menos es el que yo he podido percibir, y es el de indicarle al país que la Comisión de la Verdad tendría un sesgo político, una orientación política, que estaría dominado por gente básicamente que reconoce las tesis de izquierda, y que en consecuencia esto podría producir una suerte de negociación a futuro con los grupos senderistas para propiciar probablemente un acuerdo político. ¿Hay tal cosa? Mire, yo quisiera antes acabar de hacer una reflexión sobre el tema anterior, porque la denuncia de que se conversa con los senderistas, ajá, a mí me parece muy impactante periodísticamente, pero me parece ridícula desde el punto de vista de inteligencia. El gobierno norteamericano y la CIA conversaba con los generales de Hussein y se informaba y trabajaba y le pagaba a los generales de Hussein y hasta les ha dado asilo a algunos de ellos, ajá, para conseguir información y para lanzar su guerra de ocupación sobre Irak. La inteligencia británica conversaba con las guerrillas que desarrollaban los movimientos por la liberación de los movimientos de las colonias inglesas, tratando de someter a estos grupos. No hay por qué hacerse arcos. Y el ídolo de Rey, Fujimori, Montesinos, su pataza, ¿no es cierto?, conversaba con Guzmán y con su mujer, los puso presos juntos. No hay un matrimonio preso junto en el mundo como Abimael Guzmán y Eleni Parraguirre. ¿Y quién hizo eso? El gobierno de su adorado Fujimori. Entonces, yo me pregunto, cuando Montesinos llevaba tortas por el cumpleaños, ¿Rey gritaba? ¿Alguien en el país se acuerda a Rey gritando en el Congreso de cómo era posible que Montesinos le lleve tortas en su cumpleaños a Guzmán? ¿Y sabe qué? Hubiera sido ridículo gritar, porque esas acciones permitieron dividir Sendero Luminoso. Se dividió entre el Abimael Guzmán, que pedía acuerdo de paz, y el grupo que decía continuar. Y yo me pregunto, porque hay que ser objetivo, ¿eso le favoreció al Perú o lo perjudicó? Yo creo que lo favoreció, porque dividió al enemigo. Entonces, esta historia de yo converso, no converso, han hecho la concesión de que tienen 8 horas de patio o 10 horas de patio pero no se y no pruebas, media hora ¿no? de patio. No se han mostrado pruebas. No se han mostrado pruebas. No, de las acusaciones. Pero si las ha admitido Montesinos. Montesinos ha admitido de que él llevó la torta, ha admitido que trató... Claro, me refiero a la denuncia de José Barba Caballero y de Rafael Rey. Pero que la muestren. ¿No? ¿Cuál es el problema de que las muestren? A mí me parece absurdo que un ministro o un enviado del gobierno no converse, no se informe y no logre resultados. Mire, los penales, cuando Fujimori los dejó, los volvía a manejar Sendero en cantidad de lugares, en Yanamayo y en cantidad de sitios. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál era la alternativa del gobierno de Paniagua? ¿Meter tropa y tener 30, 50, 60 o 200 muertos, como tuvo Alan García? ¿Someter a sangre y fuego el tema? ¿O aplicar el principio chino de Sun Tzu, que es la mejor guerra es la guerra que se gana antes de combatir? Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo saludable para el país?
Y si eso implicó conversaciones, y implicó que en lugar de tener 1 hora de patio, tenían 8 horas de patio. Es lo mismo que converse un miembro del Servicio de Inteligencia con gente de las cúpulas terroristas que lo haga el señor Churliza, que no era miembro del CIN. Por supuesto, del Ministerio de Justicia, porque ¿no? el tema de penales depende del Ministerio de Justicia. Entonces está recuperando una función que corresponde a la autoridad civil. Entonces, todo este tema y todo este escándalo de que hay fuga, etcétera, es obvio de que no las hay. Ya usted lo ve con las grabaciones que ellos mismos están presentando. Nos vamos a ir, María Jesús, congresista, que hacer una pausa brevísima y regresamos con el señor Javier Descanseco, el tema la Comisión de la Verdad. No se muevan, ya venimos. Ya estamos de vuelta con su programa Presencia Nacional y ya se sumó a la mesa de debate el doctor Walter Albán, defensor del pueblo. Había una pregunta que se había quedado sobre el tintero, congresista Díaz Canseco, que tenía que ver con que al interior de la Comisión de la Verdad se estaría instrumentalizando políticamente por sectores de izquierda para propiciar un diálogo político con Sendero a futuro. ¿Es cierto esto? ¿Cómo ve usted esto? Mire, yo creo que eso es parte de la campaña de desprestigio que se está lanzando y me parece clarísimo que esto es falso por múltiples razones. En primer lugar, porque en la Comisión de la Verdad está Beatriz Albajar, que viene del fujimorismo. En segundo lugar, porque la Comisión de la Verdad la preside el rector de la Universidad Católica, Salomón Lerner, que es un hombre que no solamente es respetable y es un filósofo, sino que no tiene ninguna vinculación política. Imagínese usted a la Universidad Católica presidida por un marxista. A mí me votó la Universidad Católica en esa universidad. Entonces, francamente, esto me parece un programa de los chistosos, pues, ¿no? Como propuesta y como manejo del tema. ¿Qué es lo que pretenden? Lo que pretenden algunos es decir, porque tal ha tenido una postura política o ideológica, está descalificado. Es como que yo dijera, está prohibido que alguien del Opus Dei, que respaldó la dictadura de Franco, que avaló los fusilamientos de los republicanos en España, que fueron obligados a trabajo esclavista para hacer un enorme monumento al cercano Madrid en homenaje a los fascistas, dejando su vida en ese trabajo. El Opus, que vivió a la sombra de ese gobierno, está prohibido de ser parte de ninguna comisión o de ningún grupo. Es decir, es la exclusión ideológica de aquel que discrepa, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es un argumento inexacto. Yo juzgo a las personas por sus acciones, por lo que hacen, ¿no es cierto? Y yo juzgaré a la comisión por lo que presente como informe. Pero todo el mundo discute un informe que no hay. Y el señor Rey se ha atrevido a decir que no haya nunca, que se cierre la comisión. O sea, prefiere ni siquiera conocer, no quiere ni siquiera que podamos discutir sobre casi 2 años de trabajo en la comisión. Esto me parece inverosímil. El doctor Walter Albán, como bien lo dijo Jorge, se acaba de sumar a esta mesa en presencia. Doctor Albán, ¿cuál es su opinión? Hay estos audios que comentábamos con el congresista Díaz Canseco respecto de la presencia de Diego García Sayán en la base naval, conversaciones con los senderistas. ¿Cuál es su opinión? ¿Se ha pospuesto la fecha? ¿Cómo ve usted este panorama en relación a las acusaciones que hay hoy en día sobre la Comisión de la Verdad? Yo creo que es hasta cierto punto explicable de que haya una cierta inquietud por lo que va a significar el trabajo de la Comisión de la Verdad, pero como se acaba de señalar, me parece que lo más importante es que reconozcamos, esta comisión no se formó por la voluntad de quienes hoy día forman parte de ella. Esto fue una decisión que se llevó adelante durante el gobierno transitorio en base a los aportes de sociedad civil, a instituciones del Estado, y cuando además todos los candidatos en ese momento, los candidatos para el 2001, claro, suscribieron un compromiso para llevar adelante la Comisión de la Verdad y para atender las recomendaciones que de ahí se derivaran. Fue cuando ya esta decisión estaba tomada, cuando el mandato de la Comisión estaba definido, que se convocó a estas personas, que son personas que aportan sin duda a esta tarea y que tienen calificaciones para ello. Y entonces lo que hoy día va a resultar es más bien el producto de un encargo de altísima responsabilidad, porque lo que faltaba en este país después de todo lo que habíamos vivido a propósito de la violencia era un informe de esta naturaleza. Es cierto, vamos a ver luego qué dice el informe, qué recomienda el informe, y sobre eso será sano debatir, pero es insano hacer especulaciones y afirmaciones y rechazos previos
cuando no se conoce exactamente qué es lo que contiene el informe. Yo estoy seguro que podrá no haber un consenso en el 100%, pero en lo sustantivo vamos a estar de acuerdo, y a eso es lo que yo califico como la reconciliación, que los peruanos podamos entender el problema de una misma perspectiva, ¿no? María Jesús, yo en una entrevista, perdóname, una entrevista, doctor Albán, que yo le hiciera al señor Enrique Bernales Ballesteros, entiendo, miembro de la Comisión de la Verdad, no sé a qué nivel, y la pregunta que le hacía era, ¿el informe final de la Comisión de la Verdad es vinculante? Y él me dijo, formalmente hay una ley que dice que no es vinculante. Sin embargo, la Comisión de la Verdad va a emitir un informe. Ese informe va a tener una serie de, no sé si llamarle pruebas o indicios, y esto pasará a la Defensoría del Pueblo, la que a su vez la derivará, entiendo formalmente, al Ministerio Público para las acciones penales correspondientes. La pregunta ¿es o no es vinculante? Es que hay que entender una cuestión. Lo vinculante deriva de lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, lo que pueden decir los pactos internacionales. Ajá. Algunos aspectos de ese informe sin duda tendrán carácter vinculante. Por ejemplo, los expedientes que la Comisión ha investigado y que no van a tener que pasar por la Defensoría del Pueblo, van a ir directamente al Ministerio Público. Ajá. Entonces, eso es vinculante porque los fiscales no pueden dejar de investigar sobre la base. Cristiano, el informe final de la Comisión de la Verdad va a producir procesos penales. En algún aspecto sí, porque han hecho estos estudios. En otros aspectos no, porque no hay suficiente base para que eso pueda judicializarse. Pero igual será importante para conocer la verdad y para ver cuáles son las reformas institucionales que la Comisión va a proponer. Entonces, yo creo que además lo vinculante está sobre todo desde el punto de vista ético, porque hay un compromiso de atender esas recomendaciones, y yo creo que a todos nos toca ver qué podemos hacer para el cumplimiento de esas recomendaciones. Aun cuando eso no, digamos, tenga que suponer necesariamente que ese ajuste sea de manera literal. O sea, no en todo, ¿verdad? Ahora, yo quisiera formularle, Jorge, a nuestros dos invitados, se dice que hay pues una intención, una campaña orquestada para desnaturalizar quizá la labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, pero ¿quiénes estarían detrás de eso? ¿Quiénes les interesa que en todo caso esto sea visto como un sesgo político más que...? Bueno, mire, aparte de lo que yo le he mencionado sobre la falsedad de la campaña en términos del doctor Lerner o la doctora Alba Hart, tenga usted presente que personas como el doctor Ames o el doctor Bernales son de origen social cristiano, demócrata cristiano. No tiene como ninguna de izquierda para algunos. No tiene nada que ver con el marxismo. Ninguno de ellos ha sido en ningún momento de su vida marxistas. Y el doctor Bernales es además consultor de Naciones Unidas en un área particularmente compleja que tiene que ver con el tema de derechos humanos. O sea, aquí no estamos discutiendo de gente que se ha recogido en un micro en la esquina y que la han subido para que vaya a la Comisión de la Verdad. Estamos hablando de gente que tiene una trayectoria y una experiencia en este manejo, ¿no es cierto? ¿Quiénes están atrás? Es bien simple, yo creo que se resume en una frase: los que no quieren que se haga luz sobre la verdad. Los que creen que la violación de derechos humanos... Por supuesto, y yo creo que está clarísimo que no están detrás de Rey o de Barba o de González o de otros elementos que han intervenido en esta campaña o de La Razón. Está en primer lugar la gente vinculada al grupo de Fujimori y Montesinos que manejó este país mafiosamente. Están vinculados determinados elementos vinculados a la Fuerza Armada en el periodo de Fujimori y Montesinos, ¿no es cierto? ¿Y algunos sectores políticos también? Yo creo que hay sectores políticos afectados, o que se creen afectados, por ejemplo, los que aparecen vinculados a la matanza en los penales o a grupos paramilitares como el grupo Rodrigo Franco, y que pueden sentir este tema. Se nos va el tiempo, el doctor Walter Albán, quisiéramos conocer su opinión. Bueno, yo también quisiera añadir de que hay gente que de pronto está confundida y está temerosa, y no necesariamente porque tenga una mala intención detrás, sino que esto es de alguna manera para el país, es como cuando uno tiene que ir al dentista y no quiere que le extraigan la muela, o cuando tiene pues que someterse a una cirugía muy delicada y tiene el temor y prefiere decir no voy al médico, porque esto hay que entenderlo así. El trabajo de la comisión es una labor de saneamiento de lo que ha ocurrido en el país y para los peruanos y peruanas, pero no es fácil hacerle frente a todo lo que ha ocurrido y a lo que nos va a decir la comisión. Una pregunta chiquitita, nomás rapidito antes de irnos. ¿Reconciliación con quién? ¿Con Sendero Luminoso? Yo creo que ya ha quedado clarísimo. El país, incluso este debate lo expresa, ha quedado dividido, más desencontrado y desarticulado que nunca después de lo que nos ocurrió
con la violencia que se inicia en la década del 80. Entonces, de lo que se trata es que los peruanos y peruanas podamos tener una mirada común, por lo menos en lo sustantivo, a lo que ha ocurrido. Esa es la reconciliación. Nos tenemos que ir, si no perdemos ya no nos reconciliamos. Si no cortamos, nos cortan y... Pausa y regresamos. Las gracias a nuestros invitados. Muchas gracias.